El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Algunos de ustedes se sorprenderán de que esté yo abriendo el programa y no sea mi esposa, que es la que siempre lo abre y plantea las preguntas relativas al tema del día, pero es que hoy estamos cambiando en esta semana nuestro esquema habitual porque tenemos un invitado especial con nosotros, así que yo voy a desempeñar hoy las veces de entrevistador. Pero antes de darle entrada a nuestro invitado, quiero recordarles algunas cosas que venimos señalando desde las semanas pasadas, y es que este próximo sábado 26 de septiembre tendremos en el auditorio de Casa sobre la Roca, entre las 2 y las 5 de la tarde, la conferencia apologética sobre la evolución y la confiabilidad de las Escrituras. Está dirigida específicamente a estudiantes universitarios que entran a las universidades seculares y a veces ven allí cómo sus creencias son cuestionadas. Entonces, para este grupo en particular vamos a estar dirigiendo esta conferencia, pero es abierta para todo el mundo. Y también, con un poco más de tiempo por delante, les recuerdo a los oyentes que nos escuchan por internet en otros lugares del mundo, que tendremos también en New Jersey, en octubre 10, un seminario de apologética organizado por la iglesia Bound Brook de New Jersey, en donde estaremos alternando el doctor Antonio Cruz, el doctor Juan Valdés y el suscrito, para que todos los que estén por allí en la costa este y en el norte de los Estados Unidos y quieran asistir, por favor tomen nota para que nos acompañen allí. Bueno, estos eran los comerciales. Ahora sí les informo cuál es nuestro invitado especial. Hoy tenemos a Carlos Alonso Lucio. Es un personaje público muy conocido en nuestro país, en los medios cristianos también. A partir de su conversión, él es también muy conocido en las iglesias. Él acaba de lanzar un libro y yo quiero entrevistarlo alrededor del contenido de este libro, porque yo sé que a muchos les interesará que yo entre en diálogo con Carlos Alonso sobre sus experiencias de vida, como lo dice el pastor Darío en su autobiografía también. Carlos Alonso es un personaje, utilizando las palabras del pastor Darío, multiforme y novelesco. Tiene muchas historias detrás de sí, tiene una historia muy rica, polémica y controvertida, pero aquí no estamos para hablar del hombre en sí, que ya es un tema muy interesante, sino de su libro y del contenido del libro, porque yo pienso que el contenido del libro tiene mérito por sí mismo independientemente de quién lo hubiera escrito. En este caso lo escribió Carlos Alonso, pero el libro por sí mismo ya tiene tanto mérito que vale la pena concentrarse en el libro y en sus contenidos, y dejar que su autor nos hable de las reflexiones que lo llevaron a plantear todo esto. Para darle entrada ya a nuestras preguntas, déjenme leerles lo que yo recomendé en el grupo Razones para la Fe sobre el libro de Carlos Alonso. Apenas lo leí, puse la siguiente invitación. Llevaba tiempo sin recomendar libros en el grupo, pero rompo mi silencio al respecto con este libro que me ha impresionado gratamente y que constituye un ejercicio de apologética que excede la intención planteada en su título y brinda argumentos sólidos para la defensa de la fe que se pueden trasponer sin dificultad a otros campos diferentes a la controversia que el pensamiento cristiano sostiene en contra de la agenda gay. Con el poder oratorio y la elocuencia por la que su autor es conocido en el país, Carlos Alonso Lucio formula aquí un apasionado y bien argumentado manifiesto cristiano, muy necesario para los tiempos en que vivimos, que a mi modo de ver deberíamos suscribir todos los creyentes. Y por supuesto, su crítica severa al pensamiento políticamente correcto y a la ideología que lo promueve, acertadamente designada por el autor como fundamentalismo laico, es tan pertinente
que todos los cristianos deberíamos familiarizarnos con estos argumentos para que nuestra justificada oposición a las pretensiones del poder LGTBI tenga más contundencia y resonancia, y no quede confinada a nuestros púlpitos con nuestra exclusiva y sistemática apelación a los versículos bíblicos de prueba, que no encuentran eco dentro de una sociedad laica que no tiene en alta estima a la Biblia como lo hacemos nosotros. Lo recomiendo pues ampliamente. Muy bien, Carlos Alonso. Y si quieres darle un saludo a nuestros oyentes antes de iniciar con las preguntas. Claro, ¿no? Primero, saludar a la audiencia de esta emisora de tanta tradición e importancia para nuestra fe. Y muchas gracias a ti, Arturo, por estar en este programa. Entre otras cosas porque me siento muy cómodo, en el sentido de que hablar entre hermanos, hablar entre quienes profesamos la misma fe, es mucho lo que enriquece el diálogo y lo que despreviene al entrevistado. Yo tengo pues la experiencia de haber dado muchas entrevistas a los medios comunes y corrientes, y creo que ellos siempre están atravesados, entre otras cosas, por una especie de morbo, ¿no es cierto? Por ese interés siempre por el rating, el escándalo, Sí. donde termina efectivamente empobreciéndose el planteamiento. Los medios de comunicación debieran ser el ejercicio de un gran diálogo, una gran reflexión, y no esa constante anticultura del escándalo, que todo el mundo cree que enriquece. No, lo único que enriquece es los bolsillos de los dueños de eso, pero que realmente empobrece la posibilidad de la reflexión, la posibilidad de la controversia, la posibilidad de tantas urgencias en cuanto a una ética social, en cuanto a una mirada distinta de nuestra propia realidad. O sea que estoy feliz de estar aquí. Qué bueno. Me alegra mucho porque yo también estoy contento de poder tenerte aquí como nuestro entrevistado de la semana. Entonces voy a comenzar. Yo estuve leyendo el libro, ya lo terminé prácticamente, y quiero hacerte algunas preguntas para que tú compartas algo de su contenido con nuestros oyentes. Carlos Alonso, lo primero que quiero preguntar es ¿de qué se trata y por qué hablas en tu libro de un cristianismo vergonzante? ¿Qué es esa expresión y por qué hablar así del cristianismo de algunos creyentes o de muchos? A ver, Arturo, inclusive esa reflexión que planteas, con esa frase, abro el texto. Sí, es más, el primer capítulo se llama Ni un día más, y la primera frase del libro dice, ni un día más de cristianismo vergonzante. Eso se junta con el propio título del libro que se llama Cristianos, salid del closet. Hoy yo creo que el cristianismo está arrinconado en sus propios templos y en la intimidad de los hogares de los creyentes. De hecho, existe una enorme paradoja, una triste paradoja, y es que cuando nosotros revisamos absolutamente todas las encuestas sobre el tema de los creyentes en Colombia, jamás entre protestantes, evangélicos, católicos, los creyentes bajamos de la cifra del 95%. Es decir, prácticamente toda Colombia es creyente. Sin embargo, la realidad de nuestro país, en lo que tiene que ver con su violencia, en lo que tiene que ver con la corrupción, en lo que tiene que ver con los niveles de miseria, Colombia no puede decirse testimonio de un país auténticamente creyente. La movilización más grande desde el punto de vista social que acontece en nuestro país, después de salir a trabajar o a buscar trabajo, a estudiar o a buscar estudios, es la movilización de los creyentes los fines de semana a los templos. Es decir, somos una realidad social contundente, pero no somos una realidad histórica contundente. Ha venido prosperando una tesis, a mi juicio, no solamente controversial, sino profundamente ignorante, que se ha tomado las academias de las principales universidades, que se ha desbordado en los medios de comunicación, que se ha desbordado en la política, que se ha desbordado en lo que podríamos denominar el notablato social. Y es la de que desde la creencia no se deben proferir opiniones en lo que atañe a la sociedad, en lo que atañe a la sociedad. Mas esto no es una ignorancia colombiana. De hecho, tal vez el filósofo más importante de los Estados Unidos durante el siglo XX, John Rawls, estableció que dentro de la democracia no se debe intervenir desde la fe en el espacio público.
lo que a mí me parece que es absolutamente contradictorio y profundamente ignorante, repito esa palabra, desde el punto de vista de lo que significa la fe en el creyente. Los mismos filósofos más agudos reconocen hoy que nada penetra tan en profundo el corazón humano como la palabra de Dios en el creyente. No existe ideología, no existe teoría, no existe reflexión, no existe cátedra que logre profundizar en el corazón y sembrarse en el corazón hasta llegar a definir la conducta humana que se le parezca a lo que significa la fe en el creyente. Es decir, no solamente nos están pidiendo un absurdo, en el sentido de que desde el cristianismo no podemos opinar sobre la sociedad, sobre la educación, sobre la cultura, sobre la institucionalidad, sino que nos están pidiendo un imposible. Es decir, los creyentes sabemos que no podemos pensar al margen de nuestra fe. Así es. Es decir, la fe forma parte de nuestro ser. La fe no es un chip que uno se pone y se quita a su antojo en el cerebro, en la mente o en el corazón. La fe auténtica termina siendo lo fundamental del ser. Entonces no nos pueden pedir que dejemos de ser cuando se trata de actuar como ciudadanos, como seres que convivimos en un círculo social. De allí entonces esa pregunta, respondo con esto tu pregunta, Arturo, y es, el cristianismo tiene que salir del arrinconamiento en los templos y en los hogares. El cristianismo no nació para reunirse en las iglesias, el cristianismo debe ser sal y luz en la sociedad y en la historia. Y tenemos además una enorme tradición, tenemos una enorme reflexión histórica, tenemos unas genéticas de organización social, de convivencia, de paz, de fundamentos morales, que no solamente son valiosos a la luz de lo público, sino que yo diría que son indispensables. Bueno, continuemos con otra expresión que encontré en el libro, me parece muy acertada, pero me gustaría que Carlos Alonso mismo la defina, su autor. ¿Cómo se define lo que se designa en el libro con la expresión fundamentalismo laico? A ver, tomémoslo, Arturo, desde el punto de vista de que los errores se pagan. Efectivamente, las iglesias protestantes, católicas, evangélicas, hemos a lo largo de la historia cometido grandes errores. Yo los menciono en el libro. Por ejemplo, los sectores de la iglesia evangélica y católica que respaldaron las demencias de Hitler y del Holocausto. Las iglesias evangélicas y católicas que apoyaron los desmadres de las dictaduras en América Latina. Las guerras religiosas de los siglos XVI y XV y XVII. Las mismas intolerancias. Yo creo que posiciones homofóbicas, posiciones discriminatorias, intolerantes, religiosas, empezaron a sembrar una serie de prevenciones frente a la iglesia, que culminaron, digamos, con la búsqueda de sacar de la reflexión sobre la sociedad, sobre la economía, sobre lo público, a las iglesias. La Ilustración fue, digamos, una época en que los pensadores de la época decían, en lo que tiene que ver con la construcción de la democracia y que tiene que ver con la construcción de los regímenes jurídico-políticos, saquemos de todo a las religiones y sobre todo a las iglesias. Pero una cosa era eso, inclusive aquí vale la pena hacer un paréntesis. Quien primero postuló en aquella época la necesidad de dividir lo que concernía a la iglesia y lo que concernía al Estado, entre otras cosas rescatando el fundamento profundamente cristiano de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, fue el propio Lutero. El padre del protestantismo fue quien enarboló la necesidad de separar los predios de lo religioso y los predios de lo estatal y político. Ahora, una cosa es que haya
un respeto por esos dos universos, y otra cosa es que desde la fe no se pueda pensar, o que desde la fe no podamos opinar sobre la historia, o que desde la fe no podamos dar nuestras opiniones económicas, o no podamos dar nuestras opiniones sobre la justicia o sobre lo que debe ser el futuro de una nación. Esa prevención que surge básicamente en el siglo XVII y XVIII sobre los excesos y los abusos de la intervención de lo religioso en los estados, cayó en el otro extremo que he denominado fundamentalismo laico, que es prácticamente la prohibición a que desde nuestra fe opinemos sobre lo que nos concierne como Estado. Usted va a ciertas universidades hoy, y yo he visto a los muchachos cristianos apabullados y arrinconados por profesores que ni siquiera les aceptan decir que son cristianos, que comienzan sus clases, como lo cuento en el libro, diciendo que el derecho nace cuando muere Dios, y absurdos y excesos de esas proporciones a nombre del intelectualismo. Casi que han llegado a niveles de prestidigitación y engaño tan grandes como decir que no se puede ser intelectual si se es creyente, como equivaler la fe a la ignorancia. Entre otras cosas, sobre un profundo desconocimiento, y repito, los intelectuales adolecen de la profunda ignorancia de revisar los aportes históricos gigantescos de la fe cristiana, de los fundamentos cristianos, en todo lo que ha sido el progreso, el desarrollo, la libertad, los derechos y la democracia, por lo menos en Occidente. Eso es lo que en el libro señalas, diciendo que ese fundamentalismo no solamente ha pecado por promover un intelectualismo exclusivamente racionalista, desligado de la vida, de la experiencia, del testimonio cristiano, sino que también ha pecado de haber querido llevarse de calle a la historia, ¿cierto? Eso es más o menos lo que entiendo por... A ver, es que yo creo que el intelectualismo es profundamente ignorante. Entre otras cosas porque comienza por desconocer la complejidad y la integralidad del ser humano. Nosotros no somos solamente razón. Claro que la razón es una herramienta esencial que ha servido a lo largo de los desarrollos científicos, a lo largo de las interpretaciones sociales y humanísticas, pero desconocer la importancia de las emociones, desconocer la importancia de la trascendencia, desconocer la importancia de las búsquedas humanas de lo superior, de las verdades profundas, de poder, de esa búsqueda que tenemos los seres humanos por anclar en verdades profundas las grandes decisiones y las grandes incertidumbres que nos acontecen a todos a lo largo de la vida. Es desconocer casi que la naturaleza misma de nuestra realidad humana. La fe la razón es fundamental, claro, pero la trascendencia también, la búsqueda de Dios también, la espiritualidad también, la interpretación de nuestras emociones también, el significado del amor también, en la comprensión de las contradicciones, de las tristezas, de los amores, de las pasiones, y todo ello no se logra embutiéndola en los embudos de la simple razón. Es decir, creo que allí hay una discusión profunda entre conceptos del ser humano. Es decir, ellos creen que los seres humanos finalmente somos una computadora un poquito más compleja, y los que creemos no, que en cada ser existe una creación de Dios. En cada hombre y en cada mujer existe una criatura de Dios, hecha a su imagen y semejanza, que nos permite crear, que nos permite soñar, que nos permite buscar trascendencias y hallar verdades mucho más profundas que las que nos muestran sencillamente desde la academia o desde los medios de comunicación. Y a propósito de, porque Carlos Alonso está hablando también de su experiencia en el libro, cuenta cómo él tuvo que ver recientemente de primera mano toda esta indisposición hacia la fe por parte del fundamentalismo laico en las universidades, porque entraste a estudiar a los 46 años, dices, con estudiantes que eran menores que tus hijos y con profesores que eran menores que tú, en una universidad secular. Y entonces ahí encontraste todo eso del racionalismo, de la academia,
Y algo más que mencionas en el libro que me gustaría que también nos aclararas un poco. Hablas en el libro de la expresión pensamiento políticamente correcto. ¿Qué puedes decir acerca del pensamiento políticamente correcto, que es una expresión que hoy se lleva y se trae y que a veces no entendemos qué hay detrás de eso? Perfecto. Ahí hay dos temas que son muy importantes que acabas de tocar, Arturo. Uno, el de la experiencia cuando me senté, sí, ya siendo una persona de 46 años, que me senté a estudiar Derecho en la Universidad de los Andes. Y efectivamente vi cómo desde la cultura de la universidad se apabulla al creyente. Los muchachos casi que tienen que esconder su condición de creyentes, o por lo menos callarla, porque serían triturados, digamos, por el modelo intelectual y por los fundamentos intelectuales de la propia universidad. Allá hay cosas que se tocan como una religión, por ejemplo, el tema LGBTI, en los Andes yo diría que se toca como una religión. De hecho, en las clases de introducción al derecho, más que los principios del derecho y todo eso, lo que ponen a estudiar son las sentencias de la Corte Constitucional en relación con el tema. De allí, cuando hay una literatura que a mí me encanta, que es la literatura de los escritores cuando escriben sobre cómo escriben. Me encanta porque hay literatura que dicen cómo se escribe un cuento, cómo se escribe una novela, cómo se piensan, las experiencias del escritor escribiendo. Prácticamente todos coinciden en que cuando se escribe uno tiene un lector supuesto. Es decir, que uno así está escribiendo para todo el mundo, ahí se le va haciendo a uno un personaje interlocutor a quien uno va escribiéndole como lector que uno supone. En el ejercicio de escribir este libro, que fue una experiencia muy linda, en mi corazón fue creciendo como lector supuesto el joven cristiano. Entre otras cosas porque el magnífico, es decir, el ánimo fundamental al escribir el libro es entregarle a nuestra juventud herramientas casi que para que se dé un rescate de lo que podría denominar la autoestima del cristiano, no solamente a la luz de nuestros fundamentos teológicos, sino a la luz de la maravilla del aporte del cristianismo a la historia de la humanidad. Que ellos no se sientan, que nuestros jóvenes no se sientan disminuidos cuando hablan de democracia, porque es que la democracia le debe al cristianismo prácticamente su razón de ser. Que nuestros jóvenes no se sientan apabullados cuando nos hablan de derechos y derechos humanos, cuando realmente el concepto de derecho y de derechos humanos derivan de nuestra fe y de nuestros fundamentos bíblicos. Sí. Es decir, el principal propósito desde mi alma, escribiendo este libro, fue dotar a nuestros muchachos de herramientas para que, primero, se sientan seguros y enaltecidos de nuestra fe y de nuestra historia a lo largo de la historia de la humanidad, en la construcción de lo mejor de nuestras sociedades. Y en segundo lugar, para que recuperen el sentido de la misión histórica de nuestra fe. Nuestra realidad presente, las próximas generaciones, necesitan volver a beber de nuestros valores auténticos y de nuestra fe auténtica para poder construir sociedades vivibles, respetuosas de la naturaleza, respetuosas de los derechos humanos, respetuosas de la paz y de la no violencia. Es decir, no va a ser sobre las leyes del mercado, no va a ser sobre los egoísmos del capital, no va a ser sobre la farandulería de los medios de comunicación, no va a ser sobre la vanidad de los intelectuales que nuestras sociedades podrán salir adelante. Yo estoy seguro, para hablar solamente en lo que me corresponde como colombiano, que la única forma de construir una paz profunda, una justicia verdadera y un sentido de respeto a la dignidad humana, económica y social es en un encuentro profundo de nuestra nación con Cristo y con una educación profundamente cristiana. El resto son modas pasajeras, el resto son intelectualismos vanidosos,
y el resto tampoco constituye ni nuestra cultura, ni nuestra tradición, ni nuestra fe como pueblo. Este simplemente es un abrebocas para que nuestros oyentes adquieran el libro. Yo lo recomendé en mi libro, en mi grupo Razones para la Fe, que es un grupo de apologética, precisamente porque, como lo están escuchando ustedes, estos son argumentos para la defensa de la fe que no acuden necesariamente a versículos bíblicos, aunque en el trasfondo está, por supuesto, nuestra fe bíblica. Bueno, ahora sí volvamos con lo que veníamos diciendo, Carlos Alonso. Estábamos hablando sobre el pensamiento políticamente correcto y tal vez nos faltó precisar exactamente qué es o qué se entiende y cuál es el propósito que cumple ese pensamiento políticamente correcto, si es bueno o si es malo. Entonces yo te dejo ahí con esa idea para que la acabes de redondear. A ver, ha venido hablándose de lo políticamente correcto, del pensamiento políticamente correcto, que establece una especie de límites y de barreras sobre lo que conviene hablarse como temáticas y como opiniones en términos de lo que se denomina la razón pública, el debate público y la razón pública. Eso no solamente determina un pensamiento políticamente correcto, sino lo que ellos también mencionan, un lenguaje políticamente correcto, que es establecer no solamente unos límites, sino que casi una restricción al pensamiento. De hecho, yo creo que lo que existe es restrictivo del concepto ancestral de la libertad de pensamiento. Es decir, lo que valida el pensamiento, si el pensamiento es correcto o no es correcto, es el debate. Es su verificación en cuanto a su aplicación histórica. Es el sedazo crítico que logre atravesar. Pero si alguien establece de antemano los límites de lo que se debe pensar y lo que no se debe pensar, en el fondo lo que está creando es una cárcel mental. Y es decir, la primera pregunta sobre el pensamiento políticamente correcto que yo me hago es, ¿y quién dice que es políticamente correcto y quién no? De hecho, lo que está haciendo ahí es ejercer un elemento de poder sutil que nosotros los cristianos no tenemos por qué aceptar. Y de censura, ¿no? Es que en el fondo es una forma distinta de hablar de censura. Porque es que lo políticamente correcto lo estableció el que dijo que era políticamente correcto. ¿Y quiénes fueron los que dijeron eso? Pues los que manejan el poder. El poder de la academia, el poder de los medios de comunicación, el poder político. Y entonces, ¿qué ocurre con los que no pensamos conforme ellos quieren? Entonces somos políticamente incorrectos, es decir, de una vez nos están enjuiciando nuestro propio pensamiento. Cuando nos dicen, por ejemplo, los cristianos que desde la fe no podemos hablar de democracia, o que desde la fe no podemos criticar los desmanes de las tasas de interés de los bancos. Es decir, entonces los cristianismos no podemos hablar de usura. Entonces eso se llama políticamente incorrecto. O sea que los cristianos somos políticamente incorrectos. A mucho honor. Yo diría, a mí lo que no me gusta es la forma como el poder considera correcto lo correcto. ¿O es que a ellos les parece, por ejemplo, que la injusticia social que padecen nuestros países es correcta? ¿O a ellos les parece, por ejemplo, que la corrupción que hoy irradia la administración pública es correcta? ¿O a ellos les parece que el farandulerismo con que manejan los medios de comunicación es correcto? Si para ellos eso es correcto, yo me siento tremendamente feliz de ser un cristiano políticamente incorrecto. Es decir, un poco lo que quiero es insistirle a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos, no se dejen engrupir, trampear con esa cantidad de palabrejas enredaditas que van metiendo poco a poco y las van convirtiendo en verdades colectivas. Es decir, el cristiano tiene que ser libre pensador. Es decir, que si el fundamentalismo laico es políticamente correcto, el cristianismo no es políticamente correcto. El cristianismo es libre pensador. O sea que los cristianos tenemos que ser en mayor o menor grado. De hecho, a Cristo lo crucifican por ser políticamente incorrecto frente al fariseísmo y frente al imperio romano de la época. Los cristianos tenemos que ser en algún sentido políticamente incorrectos, si queremos ser fieles a nuestra fe.
en términos estrictos lo que dices lo comparto absolutamente. El cristiano si el cristiano es políticamente correcto, tiene que revisar la profundidad de su fe. Sí. Yo creo un poco lo que dice John Stott en sus libros, y es: el cristianismo o es una contracultura o no es cristianismo. De acuerdo. Y yo tengo también una polémica y un enfrentamiento continuo con el pensamiento políticamente correcto que utiliza muchas expresiones que confunden en vez de aclarar, que vuelven todo ambiguo. Por ejemplo, habla en relación con el aborto del el derecho a escoger que tiene la mujer. Derechos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ahí cabe todo, en ese derecho cabe todo. Entonces, todas esas expresiones del pensamiento políticamente correcto, pienso que los cristianos debemos pararnos y de exigir que nos definan qué es lo que quieren decir con eso, y si no está de acuerdo con nuestra fe, pararnos a decir: no estoy de acuerdo, ni voy a entrar en el pensamiento político. Lo que es verdaderamente correcto es no tragar entero. Exactamente. Recordemos quién es el príncipe del engaño. Y una de las formas de engañar es manipular palabrejas que llevan en el subfondo otro tipo de cosas. Lo políticamente correcto es una palabrita amermelada que en el fondo lleva un tremendo engaño. Entre otras cosas porque yo sí creo que todo lo que desactive la crítica en el hombre y la mujer despiertos, en la mente despierta. Yo creo que el cristiano tiene que tener una mente despierta. Y tiene, entre otras cosas, que tener los ojos agudos para no dejarse engañar. Es decir, es que cuando la promesa que nos hace Cristo es ser libres, es decir, nadie engañado es libre. Una de las herramientas más sutiles y complejas de la esclavitud es el engaño. Sí. Y cuando nos dicen, envuelto en un papel regalo de políticamente correcto, un sartal de mentiras, pues lo que estamos haciendo es no comportándonos realmente con la mirada aguda, crítica, despierta y libre que tenemos que tener los cristianos. Carlos Alonso, y a todas estas, ¿qué relación guardan el fundamentalismo laico, el lenguaje políticamente correcto, con lo que usted designa en el libro como el poder LGBTI? ¿Cómo se relacionan esos tres conceptos: fundamentalismo laico, pensamiento políticamente correcto y el poder LGBTI? A ver, lo primero, en el libro tocamos el tema LGBTI. Que tocarlo ya es políticamente incorrecto. Es decir, inclusive yo me sorprendo cuando hay gente que me dice: mire, Carlos, usted es muy valiente metérsele ese tema. Y digo yo: ¿pero por qué? Dice: porque es que eso está proscrito en los medios de comunicación, porque lo van a ver como un retardatario, porque lo van a señalar. Y digo yo: hasta ese tamaño llegó el engaño. A mí no me parece que sea valiente. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre tocar el tema LGBTI o tocar el tema de la justicia o tocar el tema de los medios de comunicación? Es decir, de manera que estamos aceptando los temas tabú. Es decir, el tabú no debe existir en el lenguaje cristiano. Entonces sí, yo sé, conozco los costos y conozco las críticas y conozco las formas inclusive fundamentalistas con que nos respondan, pero eso no importa. Lo cierto es que, primero, efectivamente, a lo largo de la historia sí hubo, y ha habido, y sigue habiendo, discriminación injusta a personas en razón de sus escogencias sexuales. Es decir, los cristianos no podemos desconocer dos cosas. Primero, que ha habido y aún sigue habiendo homofobia. Y segundo, que la homofobia no es cristiana. Lo primero que tiene que entender un cristiano es que nosotros no somos juzgadores y discriminadores. De hecho, cuando uno revisa algunas causas históricas sobre los derechos civiles, sobre los derechos políticos, sobre los derechos humanos, que hoy se consagran en las jurisprudencias universales, nosotros tenemos que respetarlas.
y me parece que eso es correcto. Ahora, lo que hoy hace el movimiento LGBTI ya no es la defensa de esas luchas justas de igualdad y de derechos fundamentales. Poco a poco ellos fueron construyendo una ideología que supera de lejos el rescate y la reivindicación de esos derechos que nosotros respetamos, defendemos y nos solidarizamos con ellos para intentar llegar a otra cosa muy distinta, que es a imponer la homosexualización de la cultura, de la educación, del relativismo, de la farandulización, del individualismo. Y es ahí cuando ya decimos no, hasta allá no. Una cosa es la causa justa de los derechos humanos y otra cosa es dejarnos imponer a punta de garrotazos mediáticos, políticos y de jurisprudencias de 9 magistrados agazapados en una corte constitucional sobre temas que van contra nuestra fe, contra nuestra cultura, y que por lo menos, caramba, debiéramos darnos la oportunidad de discutirlos como sociedad en su conjunto. Es decir, al margen de nuestra fe o no nuestra fe, al margen de nuestra condición de cristianos o no, que ya es bastante respetable y que debemos hacerla respetar, como colombianos tampoco debemos dejarnos imponer decisiones estratégicas a cuento de la cosa contramayoritaria y a cuento de los argumentos del movimiento LGBTI desde una corte constitucional de 9 personas, donde 5, en discusiones que nunca son públicas, que siempre son secretas, terminan decidiendo por los fundamentos éticos, morales, pedagógicos, sociales, familiares de toda una sociedad como la colombiana. Ese es el argumento de fondo. Nosotros defendemos y entendemos a cabalidad los derechos de la población, no importa su escogencia sexual, pero no podemos dejarnos imponer a cuento del caballito de batalla del respeto de una minoría, que ya no es minoría, que es más poderosa que las mayorías, lo que podríamos denominar la homosexualización de la cultura. De hecho, a propósito de la escritura de este libro, Arturo, me puse a revisar con lupa el episodio bíblico de Sodoma y Gomorra. Cuando el Señor decide castigar a Sodoma y Gomorra, si uno se pone a ver, no lo hace en función de la proliferación siquiera del tema homosexual, sino que llegan a imponerle la homosexualidad a los visitantes. Es decir, los visitantes no ejercían la homosexualidad y llegan los otros a imponérsela. Y es ahí cuando el Señor decide el castigo. Por eso yo digo, mire, por un lado va la escogencia de adultos sobre sus opciones sexuales. Nosotros sencillamente tenemos el derecho a decir lo que nuestra fe y lo que Dios dice sobre el tema, sin derecho a imponerlos, sin derecho a señalar, sin derecho a juzgar, sin derecho a intentar limitaciones en los derechos desde el punto de vista humano y democrático. Pero no tiene sentido que nos dejemos imponer ideologías en materia de familia, en materia de adopción, en materia de relativismo colectivo, en materia de antidemocracia, decidiendo 9 personas, así se llamen magistrados o como quieran llamarlos, por cuenta de toda una sociedad. Es decir, son elementos que van más allá de lo que podríamos denominar las banderas iniciales de estas minorías hace 50 años. De hecho, también en el libro, Carlos Alonso señala que el poder LGTB nos impone una mordaza para tocar estos temas bajo el pensamiento políticamente correcto. Para nosotros es incorrecto hablar de estos temas, pero al mismo tiempo señala en el libro que hay una sobreexposición mediática perjudicial de estos temas que están impidiendo que podamos considerarlos con justicia, con equidad, con la lucidez que se requiere tratar estos temas. ¿A qué se refiere Carlos Alonso con esa sobreexposición mediática perjudicial alrededor de estos temas? A ver, Arturo, eso tiene que ver inclusive con una reflexión que yo quiero que nuestros oyentes la tengan muy presente. Cada vez que se hace una crítica a la ideología LGBTI, nos acusan de estar persiguiendo a una minoría.
Primero, no estamos persiguiendo a nadie, estamos opinando y estamos diciendo que la democracia debe definir. En segundo lugar, el concepto de minoría en términos jurídico-político no está ligado al tema numérico. Es decir, las minorías no se constituyen en minorías porque sean menos en el número. De hecho, por ejemplo, en las causas justas por reivindicar los derechos de las mujeres nunca han sido numéricamente inferiores en el conjunto de la población. Sin embargo, su vulnerabilidad, sin embargo, los irrespetos en materia de derecho, las hacían vulnerables y por lo tanto la jurisprudencia universal. La carencia de voceros. La carencia de voceros, la falta de capacidad para exigir el cumplimiento de sus derechos, hizo que se tomaran como minorías para poder ir aproximándolas a un sentido claro de igualdad frente a la sociedad, frente a la educación, frente a la política, frente a la decisión, frente al hombre en las relaciones de matrimonio. De hecho, si las minorías hubieran dependido del número, jamás a los negros en Sudáfrica se les hubiera podido considerar minorías para llevar a derrotar universalmente al apartheid. En el caso concreto del movimiento LGBTI, han llegado a unos niveles de poder extraordinarios que de ninguna manera se compadece con que sigamos mirándolos como una minoría. Minoría, sí. Es decir, están incrustados en el Estado con niveles de poder que no tiene nadie. No los tiene el cristianismo, no los tienen los trabajadores, no los tienen los indígenas, los afrodescendientes. Es decir, tienen unos niveles de poder extraordinarios. Prácticamente su credo hoy es la religión de los medios de comunicación. Los magistrados les dan absolutamente todo lo que ellos piden. Forman parte de los tinglados y funcionan como facción en los organismos internacionales, en las Naciones Unidas, en la justicia interamericana, en el tema del PNUD, etcétera, etcétera, etcétera. Alcanzan, es decir, lograron vestir con su bandera arcoíris la Casa Blanca de los Estados Unidos hace 3 meses. Sí. Eso no lo ha hecho nadie. Y quieren que lo sigamos mirando como minorías. No, por el contrario, por eso digo, salgamos del closet nosotros. Como lo muestra la portada, quieren vestir también con la misma bandera. Exacto, revise usted las posiciones del gobierno nacional, las posiciones de los ministros del Interior y de Justicia. Frente a toda la agenda gay, la promueven. De hecho, usted puede creer que la agenda LGBTI tiene recursos establecidos como políticas públicas en el plan de desarrollo. Y estamos diciendo que son minorías. Ahí hay un engaño. Ahora, no es un engaño ingenuo. Lo que pasa es que la ideología LGBTI es funcional al poder. Le sirve. Yo sostengo una tesis en el libro, por ejemplo. Encantado el poder político, encantados los ricos, encantados los banqueros, encantado el establecimiento, con que la apuesta social y la apuesta de la juventud y la rebeldía de la juventud se canalice a través de una revolución sexual que no le cuesta a nadie. Es decir, si antes se canalizaba la rebeldía a través de la lucha por la tierra, el aumento de los salarios, la redistribución del ingreso, la igualdad frente a los derechos humanos, etcétera, y hoy toda esa rebeldía se canaliza sencillamente a través de cómo manejar la sexualidad, pues el poder está encantado. Una revolución domesticada. Una revolución domesticada, pero no, es decir, no solamente eso. Mire usted la estupidez y el engaño al nivel que llegamos, Arturo. Resulta que ahora el requisito para que usted sea progresista es que adhiera a la ideología LGBTI. Entonces usted puede meter el neoliberalismo con todos los absurdos, puede
violar los derechos económicos de la gente, puede hacer las barbaridades ambientales con las explotaciones mineras donde no debiera ser, y eso a usted no lo hace retardatario, porque sencillamente usted se toma una foto con la bandera arcoíris y ya usted es progresista. ¿No le parece una forma muy barata de ser progresista? Por supuesto. Es un tremendo engaño. Entonces, los más retardatarios, los más antijusticia social, los más depredadores del medio ambiente, se toman una foto con la bandera LGBTI y entonces ya redimieron sus culpas, se volvieron políticamente correctos. Es decir, es un engaño impresentable. Sí, de acuerdo. Sí, no podemos nosotros tragar entero todo esto que nos quieren vender bajo el pensamiento políticamente correcto. Pero de nuevo, aquí se nos está acabando el tiempo, así que nos toca una vez más un corte para concluir el día de mañana con lo que alcancemos a considerar. Quiero decirles que definitivamente no todo lo que me hubiera gustado tratar con Carlos Alonso sobre su libro lo vamos a poder tratar. Hay muchas cosas que se me quedaron aquí entre el tintero, pero lo que se pretendía con esto es estimular a nuestros oyentes a que profundicen en estos temas, no solamente a través del libro de Carlos Alonso, sino que él abre como ciertas líneas que se pueden profundizar para que nosotros en nuestra defensa de nuestra fe podamos tener argumentos mucho más amplios y contundentes que los que nos brinda la palabra de Dios. La palabra de Dios, por supuesto, nos brinda mucha fundamentación para estas cosas, pero a veces tenemos que trasladarlas al campo jurídico y político de una manera en que sean aceptadas y reconocidas allí. Y eso creo que el libro lo está logrando muy bien, así que si no logramos tratar todos los temas como me hubiera gustado, espero que ustedes se encarguen por su cuenta de adquirir el libro, de leerlo y de tal vez profundizar en algunas de las vertientes que allí está exponiendo Carlos Alonso, para el beneficio de la causa cristiana. Volvamos ahora con nuestro tema. Carlos Alonso, quiero hacerte una pregunta que tenía allí pendiente y dije no puedo pasar sin hacerle esta pregunta porque es fundamental para nuestros estudiantes universitarios, que es algo de lo que vengo hablando para la conferencia del próximo sábado. ¿Cómo responder a quienes en la academia, sobre todo, señalan a la religión en general y al cristianismo en particular de ser la fuente de muchos, cuando no de todos, los males que agobian hoy por hoy a nuestra sociedad? Miren, lo primero que tenemos que decir, Arturo, es que esa afirmación, que es muy común, es de una ignorancia supina. Miren, sí ha habido guerras religiosas, pero para empezar son las menos. La principal causa de guerras en la historia ha sido la codicia del poder. Ir tras riquezas, ir tras poder político, ir tras control de tierras. Es decir, las guerras se las han inventado básicamente desde el poder político, no desde las religiones. ¿Qué tuvo que ver la religión con la Segunda Guerra Mundial? Con la Primera, con las guerras de liberación en América Latina, con las guerras africanas, con las guerras sino-japonesas. Es decir, hagamos un inventario de las guerras de la historia de la humanidad y no es cierto que hayan tenido un origen religioso. Sí, existen las cruzadas, existen las guerras religiosas entre protestantes y católicos en Europa en el siglo XVII, XVI, pero son las menos. Y en el fondo lo que había no era un origen religioso, sino una ansia de poder desde jerarquías católicas y desde jerarquías protestantes. De hecho, señalar al cristianismo auténtico de responsable de guerras es desconocer sus fundamentos. De hecho, el principio de la no violencia como elemento consciente y como parte de la convivencia humana viene de Cristo. Cristo, basta leer nuestros evangelios para ver que Cristo
confronta el concepto de justicia del ojo por ojo y del diente por diente. Es decir, esa cosa taliónica que se consideraba justicia, el primero que la controvierte absolutamente es Jesús de Nazaret. Si es que la historia del cristianismo auténtico muestra que los cristianos siempre fueron víctimas y nunca victimarios. Si es que nosotros no conocemos la historia de violencia ni de Cristo, ni de los apóstoles, ni de las comunidades cristianas. Cuando después del siglo III el cristianismo comete su peor resbalón histórico, hace 17 siglos, cuando se incorpora y se incrusta en el poder violando los principios auténticos cristianos que dicen no mezcle lo que tiene que ver con lo religioso y lo espiritual y el poder. Pues efectivamente entonces las iglesias se ven comprometidas en conflictos, pero eso no quiere decir que haya sido el fruto de nuestra fe, fue el fruto de traicionar nuestra propia fe. Es decir, el cristianismo es genéticamente no violento, genéticamente compasivo, genéticamente no juzgador. ¿Cómo pueden entonces plantearnos como responsables de las guerras y las violencias? Por el contrario, de nuestros fundamentos han derivado esencias de la convivencia. El derecho de gentes, que fue el primer modelo de derecho internacional para la paz, no solamente proviene de fundamentos cristianos, sino que proviene de un creyente que fue Francisco de Vitoria, un clérigo. Todos los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de conciencia, a la libertad de religiones, proviene del sentido de libre albedrío, que es fundamento bíblico. Es decir, el ancla teológica del libre albedrío fue desde donde se prendió la humanidad para después convertir en derechos los derechos a la libertad. Es más, los derechos humanos surgen del fundamento ético, de que en toda persona, por ser creada por Dios a su imagen y semejanza, merece un respeto sagrado. Si es que la característica de los derechos humanos es que con los derechos humanos nacemos, nadie nos los concede, son inherentes a todo ser humano nacido. Esa condición sagrada en nuestro ser deriva de nuestra fe y de nuestra creencia. De hecho, inclusive, cuando enseñan en las cátedras de ciencias políticas que la democracia proviene de Grecia, sí, ahí hubo al principio unas experiencias de modelos democráticos. Pero la democracia fundamental, la que se universaliza en el siglo XVII, proviene de un presupuesto tremendamente bíblico, en palabras del apóstol Pablo, cuando dice que todos los seres humanos somos iguales ante Dios. Y de allí deriva la controversia política y el pensamiento jurídico-político a decir, si somos iguales ante Dios, ¿por qué no somos iguales ante la ley y ante el poder? Y ahí está la genética de la democracia. Sí. Es decir, lo cuento como experiencia. Cuando me sentí, escribir un libro implica estudiar mucho. Es decir, escribir un libro es muy difícil. Pero de los momentos felices fue ver en este ejercicio de argumentación, y con todo lo que tuve que leer y estudiar, cómo me fui encontrando con un enriquecimiento de los aportes históricos de nuestra fe, de nuestra iglesia, de Cristo, de nuestros apóstoles, a la historia de la humanidad, que a mí me hizo tan feliz, porque digo, no solamente soy hijo de una fe que me salva, sino que soy portador de una estirpe histórica muy bella y muy rica. Es decir, no solamente me siento justificado por mi fe, me siento tremendamente feliz de encarnar
la historia más bella y el aporte más bello a la historia de la humanidad? Bueno, hay algo que también es obligado en las preguntas que tengo que formular, y es, Carlos Alonso, ¿por qué dices en el libro que el derecho a la adopción no existe y que es un sofisma o una cortina de humo para que no veamos dónde se encuentra el meollo de esta controversia? Arturo, por una razón muy simple, porque no existe. Porque la adopción, fíjese que el libro muestra muy bien cómo se manipula y se engaña. De hecho, la agenda LGBTI, con la complicidad del poder y de los medios de comunicación, ha empobrecido profundamente el debate de la adopción. Hasta el punto que hoy lo único que se discute en la adopción es si las parejas homosexuales pueden o no adoptar, siendo la adopción un tema tremendamente complejo desde el punto de vista social, espiritual y ético. Porque estamos hablando de la determinación como política pública de qué hacer con los niños desamparados de nuestras sociedades, que estamos hablando de un tema gigantesco. Es lo que tenemos que decidir como sociedad y como Estado de qué hacer con nuestros niños desamparados y por lo tanto más indefensos. Entonces se redujo la discusión a si las parejas homosexuales podían adoptar o no, entre otras cosas, trampeando el escenario correcto de la discusión. Y es que en la discusión de la adopción, lo principal tienen que ser los niños. Entonces revisemos. El derecho a la adopción no existe en la legislación colombiana, no existe en la legislación internacional, no existe en la legislación de ningún país del mundo. Entre otras cosas por una razón lógica. La característica de los derechos es que los derechos son exigibles. Si yo no puedo exigir un derecho, yo no poseo ese derecho. La adopción, imagínese usted que alguien se parara frente al Estado y dijera: yo necesito que usted me garantice el derecho a la adopción, porque mi pareja y yo no podemos concebir hijos. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Le tocaría montar unas fábricas de niños? ¿Montar unos galpones paritorios para poder satisfacer el derecho de quienes decidan reclamarlo? Si un derecho no es exigible, no es derecho. Lo que sí existe, es decir, la adopción, entonces, no es un derecho y no ha sido consagrado en ninguna legislación. Lo que es la adopción es un mecanismo de protección de los niños desamparados, para que se cumpla ese sí un derecho, que es el derecho de los niños a tener una familia, a criarse en una familia, a tener unos padres que lo protejan. Sí. Entonces, lo primero, no se dejen engañar en cuanto a que estamos violando un derecho. La ideología LGBTI está acusándonos de violarles un derecho que no existe. En segundo lugar, traigamos los cristianos al verdadero escenario de la preocupación, y es cuáles son las familias que mejor pueden desempeñar la delicadísima tarea de criar niños huérfanos o desamparados. Entonces, a ver, estamos diciendo algo elemental. En la formación de los niños, la figura paterna y la figura materna, que universalizan el concepto de lo masculino y de lo femenino, ¿son importantes o no? Claro que sí. Es decir, ¿o es que será que la figura materna no ejerce una importancia definitiva en la formación del niño? ¿Pero será que la importancia de la figura paterna no es esencial en la formación de ese niño? ¿Será que ese sentido de la complementariedad que nos dio Dios, que nos lo muestra la naturaleza, que lo vemos en la historia, no es fundamental para ese niño? Es que lo que digo en el libro, miren, no solamente es el tema de que hay que rescatar al niño como protagonista de la discusión, como sujeto fundamental de lo que estamos discutiendo. Es que estamos discutiendo también qué tipo de familia es la mejor para que ese niño llegue a desarrollar sus talentos,
su formación, su corazón, su crecimiento. Es que no todas las familias somos iguales. Los que venimos de fracasos matrimoniales y reconstruimos las familias sabemos que no es igual esa familia que las familias que lograron su armonía a partir del primer matrimonio. Es decir, lo muestra la estadística. Yo muestro en el libro estadísticas, Arturo, de más de 13 países, donde a través de encuestas sumamente importantes y rigurosas muestran, mire, en las familias disfuncionales, claro, incluidas las heterosexuales, o en las familias monoparentales de madre solas u hombres solos, las conductas de los hijos en términos generales y promedio, porque estamos hablando de políticas públicas, son distintas. Son muchachos más vulnerables, el riesgo a que caigan en drogadicción, el riesgo a que no tengan rendimientos en sus estudios, el riesgo a caer en la delincuencia. Todas esas son estadísticas que están allí y que, determinando políticas públicas, tenemos que ir creando, porque lo que tampoco tiene sentido es seguir moviéndonos sobre el modelo de casos excepcionales individuales y haciendo desde ahí políticas públicas. Entonces nos muestran la foto del señor Elton John y su pareja con los niños multimillonarios perfumaditos y lindísimos, y entonces a partir de esa fotografía que irradian en las redes sociales, entonces decimos que ese camino es el mejor. Y entonces ponemos a Elton John lleno de dinero y con los niños bonitos al lado de un niño abandonado por un padre alcohólico y una madre prostituta. No, pues es decir, son unas formas de manipular además la información. En el libro mencionas algo adicional. Estadísticamente hablando, los casos de hijos adoptados por parejas homosexuales todavía no pueden ser considerados científicamente dentro de las estadísticas, porque son, bueno, ¿por qué razón no puede ser considerado? Es que en lo que mencionas, Arturo, hay dos mentiras. Uno, han hecho creer que hay en este momento casi 6.000 niños en adopción que no han sido adoptados, supuestamente porque no se acepta que los adopten parejas homosexuales, lo cual es una tremenda falacia. Es decir, no se dejen engañar con ese argumento, entre otras cosas porque en ningún país las parejas del mismo sexo superan el 1.2%. Es decir, la solicitud de adopción por parte de parejas del mismo sexo no nos va a resolver el problema de las adopciones. En Colombia no es que haya parejas heterosexuales que no quieran adoptar niños, lo que pasa es que la corrupción en los sistemas de adopción y los procedimientos dispendiosos para entregar en adopción está haciendo que solicitudes de adopción correctamente adelantadas demoren 4 y 5 años sin solución. Entonces, una cosa es que nos estén fallando los procedimientos y que nos estén fallando las formas institucionales de la adopción, y otra cosa es creer el cuentico de que van a llegar las parejas del mismo sexo a salvar esos niños que están en este momento en manos de bienestar familiar. En segundo lugar, sobre lo que comentabas, existe el engaño de intentar configurar como políticas públicas los casos individuales. Por ejemplo, a propósito de la sentencia sobre la adopción de la compañera señora de la madre de un niño madre lesbiana de un niño, entonces convirtieron en política pública a través de una tutela, algo que no ha discutido el Congreso de la República, algo que no ha discutido la sociedad. Son asaltos institucionales a los temas de familia, a los temas culturales. La característica de una tutela es que es un caso individual. Si a partir de la tutela se toma esa jurisprudencia y se da por norma general, estamos trampeando elementos esenciales de la democracia. Lo que les decía ahorita, si usted dice, bueno, ¿qué prefiere? La pareja de tales características, rica, millonaria, famosa y que tiene las institutrices, o el caso de una pareja heterosexual, él alcoholizado y ella drogadicta, en fin, pues obviamente, pero ahí no estamos hablando de política pública. Así no se construyen las leyes en la sociedad.
Hay que tener otro tipo de criterios, porque para lo único que sirve eso es para tomar fotografías y manipular a la opinión pública. Hemos hablado mucho en este tema, Carlos Alonso, de democracia. Usted tiene un capítulo en su libro que habla de democracia sin pueblo. Eso es como contradictorio. ¿Por qué no nos explicas un poquito de qué se trata esa democracia sin pueblo? A ver, yo quiero insistir en algo. La democracia es hija del cristianismo. De hecho, el cristianismo establece una serie de realidades, de respetos, de derechos, de igualdad, del sentido del prójimo, de solidaridad, de solución pacífica de los conflictos, que son fundamentos éticos desde los cuales se puede construir la democracia. El discurso del poder de hoy y el discurso de su aliado ideológico, el movimiento LGBTI, es que se inventaron una nueva definición de democracia, y es que la democracia es el sistema que garantiza los derechos de las minorías. Y yo digo, no, la democracia no es el sistema de las minorías, es el sistema del desarrollo y la convivencia de los pueblos. Y en los pueblos, cuando hay conflictos, se resuelven por mayorías y por minorías, sí, claro, teniendo estándares de respetos fundamentalmente a los derechos humanos. Pero a cuento de que se deben priorizar los intereses de las minorías por sobre los de las mayorías, terminamos priorizando los intereses de la primera minoría que hay, que es la minoría de los ricos. Es decir, es que si a fuerza de eso terminaron inventándose que las soluciones para que las supuestas mayorías no atropellen a las supuestas minorías, entonces quitémosle a la democracia la capacidad de decisión y entreguémosela a un tribunal constitucional. Llámese Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Constitucional, según el país de donde hablemos, para que 9 magistrados, o 7, u 8, o 5, decidan cosas que debieran decidir las mayorías. Entonces hay una serie de temas que han sido vedados para los pueblos. Por ejemplo, este tema de la adopción de niños, la respuesta que nos dan es que eso no deben decidirlo las mayorías porque sacrificaríamos los derechos de las minorías. Nos están trampeando. Sí. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué las políticas financieras no podemos discutirlas con el pueblo? Yo me pregunto, por ejemplo, ciertos elementos de la justicia, ¿por qué no podemos discutirlos con el pueblo? Entonces terminó la democracia del pueblo siendo sencillamente un enunciado constitucional para legitimar las decisiones que toma una minoría en función de las minorías, pero no las minorías vulnerables, sino las minorías de los grandes intereses. Yo me pregunto qué pasaría, por ejemplo, Arturo, si decidiéramos sobre el tema de los medios de comunicación en Colombia, o si discutiéramos sobre el tema, por ejemplo, de la tierra, o si discutiéramos los temas que atañen a la paz. ¿Qué decidiría la sociedad colombiana? ¿Por qué le tienen miedo a que los pueblos decidan? ¿No será porque esas minorías poderosas hacen cosas que los pueblos, si nos dejaran decidir, las decidiríamos distinto? ¿Será que la injusticia social que hay hoy, la corrupción que hay hoy, pasarían la crítica y la decisión de los pueblos? Yo creo que los cristianos debemos luchar por una democracia de pueblos y no de magistrados. Como se definió en principio la democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y no para las minorías. Y no para las minorías. Bueno, se nos acabó una vez más el tiempo. Aquí sí tenemos que concluir. Carlos Alonso, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y yo invito también a todos nuestros oyentes a que adquieran el libro. De verdad que me impresionó gratamente, y creo que es un libro que los cristianos pensantes deben leer, deben estudiar y deben dominar los argumentos que hay allí, porque son argumentos que de verdad son incontrovertibles, no solamente desde el punto de vista de nuestra fe, sino desde el punto de vista jurídico, político, y creo que aquí podremos entrar y no nos podrán poner mordaza con el pensamiento políticamente correcto para que sigamos amedrentados y no opinemos en estos asuntos.
Carlos Alonso, te deseo un éxito con ese libro. Estoy seguro que lo vas a tener porque el libro tiene mucho mérito. No, Arturo, y te agradezco mucho de haber estado aquí, muy feliz de haber compartido contigo. Además, porque tu opinión para mí es particularmente valiosa. Yo conozco la importancia de tu misión, la importancia de tu tarea y la seriedad y la profundidad con que la desarrollas desde hace muchos años. Bueno, ya lo escucharon entonces a nuestros oyentes. Nos despedimos. La próxima semana, de nuevo el martes, con un nuevo tema, nos estaremos escuchando. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.